Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 4161 a 4170. Clegg pensó en el estado muerto andante en el que Odio Libre había estado antes. Y luego a esta linda y enérgica niña ahora. Estaba tentado a unir a los dos. Pero todo eso ya no importaba. Esto es probablemente todo el destino. Clegg dejó escapar un largo suspiro. Estar en una posición alta durante tanto tiempo le había hecho olvidar muchas cosas. Cuando era joven. También era un joven cínico y justo. Fue solo después de sentarse en la posición de jefe de familia que su mentalidad cambió lentamente. Ridiculous. Ridiculous. Clegg se rió para sí mismo. Si tan solo pudiera haberse detenido de tomar a su lujurioso hermano en primer lugar. No habría perdido a toda su propia familia hasta la muerte. En cuanto a sí mismo. No habría terminado en tal situación. Aún más. La familia Lawrence habría tenido un hombre de calificaciones increíbles. Ahora era demasiado tarde para arrepentirse. Todo fue una conclusión inevitable. Matthew miró su rostro y se quedó sin palabras. Quizás la familia Lawrence no estaba destinada a crecer y desarrollarse. Por supuesto. Nada de esto tenía nada que ver consigo mismo. Había estado impidiendo que Hadfrey lo hiciera. Simplemente el hombre detrás de la cortina. ¿Quién te dio esa fuente de veneno para tu enfermedad infecciosa? Clegg de repente levantó la cabeza cuando escuchó esta voz familiar. En este momento. Matthew también retiró su disfraz y lo miró con una cara helada. Así que eso es todo. Clegg murmuró para sí mismo con una expresión extraña. Ese señor tenía razón. El juego a nivel patriarca. La gente común como nosotros no es digna de interferir. Alguien como yo es solo un peón en tus ojos. A tu merced. O se puede descartar en cualquier momento. Bajo una burla tan fría. Hidutuo. Que estaba a un lado. No pudo evitar fruncir el ceño. Mira tus palabras. El hecho de que terminarás así es puramente de tu propia creación. Si no hubieras tenido dos caras. Nadie podría haberte quitado esta jefatura familiar. Hablando de esto. La expresión de Hidutuo Oans también se volvió unos tonos más fríos. Webeb te contó todo lo que quieres saber. Ahora puedes explicar el mensajero maestro detrás de ti. En este momento. Ya había perdido la paciencia. Sin embargo. Justo en ese momento. Clegg de repente se rió en voz alta. Señor Hidou. No eres monstruoso en fuerza. Puedes enterarte de este pequeño asunto contigo. Con estas palabras. Dos figuras llegaron instantáneamente frente a él. Una izquierda y otra derecha. Dos espadas cortas se hundieron directamente en los hombros de Clegg. Y lo inmovilizó muerto en la pared. Habla. O muere. La hermana Neville le dijo con una cara sombría. Pero aún así. Clegg no tenía medio miedo. Y su expresión parecía incomparablemente frenética. Pequeños niños. Nunca sabrás ninguna información de mi boca. En este momento. Parecía que se había vuelto loco. Hidutuo frunció el ceño y estaba a punto de prepararse para ponerle fin directamente. Justo en ese momento. Matthew. Que estaba a un lado. Se acercó para detener a Hidutuo. Este es el último enemigo de Hadfreeats. Déjalo hacerlo. Después de decir eso. Le dio unas palmaditas al hombro de Hadfreeats. No la había dejado hacerlo antes porque pensó que podía sacar información útil de esta boca de Clegg. Ahora que no podía sacarle nada. No tenía sentido mantenerlo. Hidutuo tampoco se opuso. Después de todo. El odiado era ahora uno de sus 7 pecados mortales. Esta pequeña cosa sería naturalmente suficiente. Sin embargo. Justo cuando Hadfrey caminaba hacia adelante con sus garras negras en la mano.
Solo para ver a Clegg volverse loco de nuevo. Ustedes realmente no creen que puedan comérmelo. Ja 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 ja. Barrios. Todavía eres demasiado joven. Con estas palabras, Matthew se dio cuenta instantáneamente de que algo andaba mal. Cuidado con. En el siguiente segundo, el suelo tembló instantáneamente. Espera hasta que todo se haya calmado. Las orejas de Matthew zumbaron. El lugar donde estaba la multitud se había convertido en una ruina en este momento. El enorme pozo se desbordó con el olor a pólvora por todas partes. Nadie hubiera pensado que este Clegg era tan despiadado como para haber enterrado una gran cantidad de pólvora en esta área. El polvo se despejó. Matthew rápidamente comenzó a buscar Hadfrey. Afortunadamente, en el primer momento de la explosión, Hiduto intervino para protegerla. Esto se combinó con la niebla negra que la propia Hadfrey se había unido en un escudo. Bajo la gran explosión, ella resultó ilesa. En cuanto a los otros presentes, todos eran expertos del reino soberano. Por lo que esta explosión no fue más que una picazón para ellos. Cuando Matthew miró al lado de Clegg, no había señales de este hombre. No es bueno. Si no había error, alguien acababa de aprovechar ese conjunto de explosiones para llevarse a Clegg. Para que alguien tenga tal habilidad, uno podría saber con las rodillas que la persona que vino también debe ser un experto del reino Soungschi. Aún no han ido muy lejos. Chase. Hiduto gritó inmediatamente después de que se enteró. En un instante, las dos hermanas Nebbiele, así como el tirano Feng Wuhuo, desaparecieron instantáneamente en el aire. Matthew vio que Schwelien también planeaba hacer un movimiento. Los bloqueó apresuradamente y dijo: no necesitas ir. Ten cuidado de transferir al tigre lejos de la montaña. Todavía no estaba curado ahora. Y también estaba preocupado de que no pudiera proteger a Hadfrey adecuadamente. Después de que Snow Lotus reaccionó, una versión encogida del ocholoto blanco apareció silenciosamente en su palma, mientras observaba atentamente los movimientos circundantes. Llegó directamente al lado del maestro y discípulo de Matea. Después de mucho tiempo, Hiduto y los demás fueron y regresaron. Después de ver a varias personas de nuevo, uno podía ver claramente la mirada de decepción en varias caras de gente. Deberían haber sido preparados. Cuando Matthew escuchó esto, también sabía que estas pocas personas no se habían puesto al día. Y con una conmoción tan grande sucediendo aquí, naturalmente alertó a toda la línea del frente. Cuando Kusais llegó con sus hombres, estaba aturdido por el enorme suelo hundido de más de 20 metros frente a él. Los guardias que habían estado vigilando el área fueron reducidos a cenizas en la explosión. Y lo más sorprendente de todo fue que Cousins estaba asombrado. Incluso con una explosión tan trágica, Hiduto y su grupo resultaron ilesos. Aparte de un poco de polvo alrededor de sus cuerpos, no había nada inusual en absoluto. No pasó nada por aquí. Hiduto dijo apresuradamente cuando vio el flujo constante de legiones que se reunían a su alrededor. Deja que todos se dispersen. Es solo una explosión. En este momento, Kusis también reaccionó. Si una conmoción tan grande no se tratara a tiempo, toda la línea del frente estaría en caos. Todos los generales, escucha el orden. Retreat to the Legends under your jurisdiction. Si encuentras un motín, decapitarlos. Con un rugido, las legiones que habían estado corriendo a este lugar se detuvieron en seco. Después de un tiempo, la escena caótica se calmó gradualmente. En cuanto a Kusis, al ver que Hiduto y los demás estaban ilesos, alejó a todos de aquí. Él entendió en su corazón. Como Hiduto no dijo nada, significaba que no necesitaba involucrarse en este asunto en absoluto. La posición del jefe de familia no era fácil de conseguir. Era justo para él servir bien a Hiduto. Después de que todos salieron de la habitación,
Hidutuo estaba congelado. Solo entonces Hidutuo congeló su rostro y dijo: es la gente de las 5 sectas venenosas. Aunque no lograron atraparlos en sus talones. Pero cuando explotó justo ahora, sentí un aura familiar. Si no adivinara mal, debería ser ese viejo zorro Ankin-san quien vino. Las dos partes se habían cruzado antes debido a su búsqueda de Lin Buyuan. Hidutuo luego tomó nota del aroma de Ankin-sana. Este asunto. We Seven Deadly Sins, no descansaremos en paz. No se preocupa, Hatterley anciano. Definitivamente te entregaremos Clegg cuando llegue el momento. La vida o la muerte de Clegg era simplemente una cuestión de ninguna consecuencia para Hiduto. Pero en este momento, con tanta gente presente, incluso había dejado que alguien se llevara a Clegg. Esto implicaba una cuestión de cara. Especialmente porque Hatfree acababa de tomar el nombre de anciano honorario de los 7 pecados mortales. Y este tipo de incidente de aplastamiento facial había ocurrido. Esto hizo que Hidutuo estuviera aún más molesto. Después de decir algunas palabras muy bonitas, repetidamente aseguró que enviarían a Clegg a Hatfree en unos días. Solo entonces se calmó el asunto. Había 2 lados en la historia. En el lado de Cousins, con la caída y desaparición de Clegg, inmediatamente comenzó una revisión radical. El círculo interno de Clegg se retiró de sus postes y luego se devolvió fácilmente a la parte trasera. En cuanto a los puestos que quedaron vacantes, otros miembros de la rama fueron los primeros en llenarlos. Bajo este arreglo ordenado, la familia Lawrence, de arriba a abajo, estaba sufriendo un gran derramamiento de sangre. Llegó el momento del mediodía. Matthew sintió que había tardado demasiado en este lado. Así que era hora de prepararse para despedirse de Hidutuo. Hermano Matthew, habrás llegado justo a tiempo. Yo también estaba a punto de buscarte. Con eso, dejó que una delicada caja de madera fuera entregada a Matthew. Y tendido dentro había una ficha que brillaba constantemente con luz plateada. Este es el decreto mayor de nuestros 7 pecados mortales. Los mayores que tienen esta orden pueden recurrir a la mayor parte del poder de batalla dentro del poder. Por supuesto, los espíritus celestiales y los tesoros terrenales y similares pueden intercambiarse por él siempre que uno tenga suficiente valor de contribución. En cuanto a la función del token, Hidutuo solo explicó algunas palabras simples. Hatterley anciano. Todavía tengo que advertir antes de la sub. Una vez que tengas esta ficha, no debes mutilar inocentemente a nuestros compañeros 7 pecados mortales. Además, nuestra organización se abstiene de matarse entre sí. Por lo que si no es necesario, espero que el anciano Hatterley se abstenga de hacer un movimiento contra uno de los suyos. Esto era algo que incluso él, Hidutuo, no se atrevió a tocar. Una vez hubo un asesino interno no provocado. Lo que tendrían que enfrentar era la loca búsqueda de los 7 pecados mortales enteros. Del tipo que no se detendría hasta la muerte. Hat no respondió. Solo se acercó y lo tomó en silencio. Hasta este punto. También se aconsejó que no se abordara el asunto de que Matthew viniera al Distrito 2. El favor de Hidutuo también fue pagado. La persona detrás del envenenamiento y la mutilación de sus discípulos también era conocida. Era hora de regresar al tercer distrito. Sé consect, maestro. Ya que no hay más negocios por aquí. Es hora de que volvamos. La próxima vez tenemos tiempo para tomar una copa y charlar. Los dos intercambiaron información entre sí después de alguna cortesía. Por supuesto. Cuando dijeron que estaban intercambiando información, en realidad era más como Hidutuo diciéndoles algunas noticias. Las dos partes continuaron hablando hasta la tarde. Solo entonces Matthew tomó a Suelian y Hat en su camino a casa. Dentro del castillo de Lawrence, Hidutuo estaba parado justo enfrente de la ventana, mirando en silencio las espaldas de las pocas personas que se iban. Señor Hiduo.
¿Vamos a dejarlo volver?, preguntó Whitehair con cierta confusión. Especialmente cuando pensó en la escena hace unos días en la que fue retenido por Matthew sin ninguna ayuda. No pudo evitar sentirse enojado. ¿O más? Hidutuo miró hacia atrás y preguntó retóricamente. Incluso si lo mantenemos, ¿de qué sirve? No es como si pudiéramos movernos. Así que en lugar de eso deberíamos volver a ponerlo en el tercer distrito, dijo mientras levantaba el vino tinto traído por las dos hermanas Neville. Cuanto más contacto tengamos con Matthew, cuanto más crea el mundo exterior en las noticias que publicamos antes. Buen cebo. Qué pena no tirarlo. Desde la última vez que dejamos escapar la noticia de que Matthew conocía la ubicación de Calavera de Cristal, la cosecha no era pequeña. Solo el cabello blanco había encerrado a no menos de 20 de esos maestros de clanes ocultos. Mientras el tiempo fuera el correcto, los 7 pecados mortales comenzarían su operación de caza. Ahora que Nohat había tomado el nombre de los 7 pecados mortales, lo único que quedaba por hacer era llegar a la Calavera de Cristal, la primera línea de la zona 3. Cuando Matthew retrocedió, la enfermedad infecciosa ya había sido efectivamente erradicada. Aparte del primer lote de personas infectadas que todavía estaban en la etapa de recuperación, los otros miembros de las fuerzas ya podían moverse normalmente. Era solo que debido a estar postrado en cama durante mucho tiempo, sus habilidades corporales aún no se habían recuperado por completo. Todavía se necesitaba un periodo de recuperación. La primera vez que Mabande se enteró de que Matthew había regresado, corrió con Black Rose. Señor Larson, el recuento de víctimas de esta epidemia ha vuelto. Black Rose dijo y sacó el documento de Ant Mountain. El número total de muertos de las fuerzas es de más de 67.000. Siendo la banda de turbinas claras la más trágica. El número de personas que murieron a causa de la enfermedad contagiosa en su única fuerza solo alcanzó más de 36.000. Como la Terbit Gringham fue la primera en ser expuesta, se esperaba un número tan grande de muertes. Solo cuando Matthew pensó en este grupo de personas, habían sido envenenados deliberadamente hasta la muerte. Una ira sin nombre no pudo evitar surgir en su corazón. Haré que los que están detrás de escena paguen. Matthew dijo con una cara sombría. Solo en este momento había asuntos más importantes que debían tratarse. Solo podía reprimir la ira dentro de él y dijo: reúne a todos los señores del poder en primera línea. Reúne a todos. Tengo algo grande que anunciar. Al ver la expresión seria de Matthew, los dos no se atrevieron a retrasarse y apresuradamente fueron a informar a varios otros señores del poder. En poco tiempo, había señores del poder que llegaban uno tras otro. La última persona en llegar fue Wang Changxin, que se había recuperado recientemente, habiendo cruzado el umbral fantasmal. Toda su perspectiva mental era obviamente mucho mejor. Solo los huesos de su cuerpo aún no se habían recuperado completamente y su rostro estaba ligeramente pálido. Saludos, señor Larson. Sobre el primer asiento. Matthew asintió ligeramente en respuesta y casualmente hizo un gesto para que la multitud tomara asiento. Time es corto. Así que il llegar directamente al grano. En primer lugar, todas las personas infectadas en nuestra primera línea han sido tratadas eficazmente por sus condiciones. Pero para aquellos hermanos que desafortunadamente murieron, todos deben deshacerse de sus restos lo antes posible. Dijo aquí que la expresión de Matthew también se volvió seria. Para prevenir una infección secundaria, todos los restos deben ser cremados. Esto era indiscutible. Aunque los vivos habían sido curados. Sin embargo, estos restos seguían siendo una fuente de infección. Con respecto a este punto, los señores del poder presentes, en la medida en que no tenían opinión, Matthew continuó. No hace mucho tiempo, fui al Distrito 2. La familia Lawrence ha cambiado de manos. Y ahora es su almirante Cassens.
¿Quién está a cargo de todo, Lawrence? Cuando salieron estas palabras, varios señores del poder no pudieron evitar parecer asombrados. No esperaban eso en solo unos días. La familia Lawrence había sufrido inesperadamente un cambio tan grande. Así como algunas personas intercambiaron susurros. Las cejas de Guan Chang Xinjin no pudieron evitar tejer juntas. Sensible a la guerra. Inmediatamente se dio cuenta de que la situación no era buena. Anteriormente, las luchas internas de los Lawrence habían sido solo en el mejor interés de sus 3 distritos. Ahora que Clegg se había caído, la maldita familia Lawrence sería aún más difícil de tratar. Pensando en esto, Guan Changxin inmediatamente se levantó y preguntó: «Señor Larson, ¿está la guerra a punto de comenzar de nuevo?» Matthew asintió ligeramente. «Eso es correcto. Lo que tenemos que hacer ahora es tomar Time. Su jefe de familia Lawrence acaba de cambiar. Y también necesitan ordenar y limpiar. Esta vez es nuestra oportunidad». Diciendo esto, Matthew solemnemente instruyó: «Ma Bande, envías esta receta de medicamento a Sang Hong-yun. Dile que refine la mayor cantidad de un jugo medicinal tonificante para el cuerpo. En cuanto a los demás, trata con la otra vida de los hermanos bajo tu nombre lo antes posible». Las palabras cayeron al suelo. Todos inmediatamente se pusieron de pie. «Sí. Señor Larson». Dicho esto, los diversos señores del poder se levantaron y se apresuraron a sus propios cuartos de poder. Como varios de los señores del poder se dispersaron, Matthew dejó a Ma Bande solo con Guan Changxin y Black Rose. «Hay algunas cosas que también debería hablar con ustedes a punto de venir claramente». Cuando los 3 vieron que Matthew parecía tan serio, inmediatamente llamaron su atención. De hecho, a lo que todos se enfrentan ahora es solo una imagen superficial, dijo Matthew. Luego escondió el nivel superior del patriarca y habló: «En cuanto al cráneo de cristal, fue cubierto directamente por él bajo la apariencia de un tesoro supremo. No era que tenía la intención de ocultarlo. Era solo que en el nivel de los 3 de ellos, no era bueno saber demasiado». Después de que Matthew terminó de contarles a los 3 sobre la situación, la escena cayó instantáneamente en silencio. Fue solo después de un tiempo que Ma Bande habló: «Señor Larson, también somos demasiado alcistas. Si escuchaste correctamente, eso significa que las personas que enfrentarán en el futuro en los 3 distritos podrían ser todos maestros de secta». Matthew asintió ligeramente. «Eso es correcto. Mientras quieran aprovechar la primera oportunidad para capturar el tesoro, tendrán que participar en este nuevo juego». Matthew se había guardado esto para sí mismo. Teniendo en cuenta los corazones fetales de estos maestros de poder, le preocupaba que si sabían que los oponentes a los que se enfrentarían eran parches de maestros de clan, se volverían temerosos. Por lo tanto, no tendrían el corazón para luchar. Ahora miró a Ma Bandals mirada incomparablemente emocionada e instantáneamente se dio cuenta de que sus temores anteriores eran completamente superfluos. No solo Ma Bande, sino también Guan Changxin y Black Rose al lado también estaban ansiosos por pelear. Especialmente Guan Changxin, cuya mirada ya estaba llena de entusiasmo en este momento. Después de pensarlo por un tiempo, preguntó con entusiasmo: «Señor Larson, lo primero que sé es que en el futuro, en nuestra lucha con el Distrito 2, intervendrá un patriarca». Matthew sacudió la cabeza de inmediato. «Ustedes no necesitan preocuparse por eso. Los 7 pecados capitales ya han corrido la voz. Mientras a cualquier maestro de clan no se le permita perseguir a los aborígenes en Death Island. Antes de regresar al Distrito 3, Hiduto se había dejado atrás solo para aclarar este asunto consigo mismo. Aunque no entendió su intención. Pero para Matthew esto fue algo bueno. Por lo menos, ya no tenía que preocuparse por existencias como la secta de los 5 venenos usando las tácticas encubiertas de Jixi.
Después de que Wang Changxin recibió esta noticia, toda su persona era visiblemente exuberante. Todavía significa que todos los maestros de la secta solo pueden ordenar desde detrás de escena al final. Se puede entender de esa manera. Matthew dijo con certeza. Después de que las reglas del juego se establecieron junto con los 7 pecados capitales. No importa si eran los maestros del clan escondidos en las sombras. O incluso existencias como los 7 pecados mortales y la secta de los 5 venenos. Si quieren tener una ventaja en la batalla por el cráneo de cristal, deben desarrollar fuerzas locales en la isla de la muerte. Cuanto más chasis ocuparon, mayores serán las posibilidades de encontrar al rey lobo marino y al Andieyi en el futuro. Después de que Wang Changxin obtuvo la respuesta que quería, inmediatamente, sus ojos se cerraron en el mapa de área de la isla de la muerte. Estaba tan lleno de cautela que no podía esperar para ir a la guerra en este momento. Fue Matthew quien miró la actitud perversa de varias personas y no pudo evitar sentirse curioso. ¿Harán ustedes asustados? ¿Miedo a qué? Wang Changxin retorció la cabeza y preguntó. El otro lado son todos los maestros del clan Hei. Matthew levantó el dedo y señaló a los 3. Si ustedes son así, incluso 1000 más no sería suficiente para que maten. Cuando Wang Changxin escuchó tal burla, no solo no se enojó, sino que estaba lleno de emoción. ¿Did not dices, señor Larson, que estos maestros de clan suyos tienen Canadá directamente interfieren en el campo de batalla? Old One 2 no tengo miedo de competir solo por comandar habilidades de combate solo. Y si puedo usar esto para derrotar a los patriarcas, seguramente será el mayor logro de mi vida. One. La idea de poder jugar contra un patriarca en el campo de batalla día tras día. Todo su cuerpo no pudo evitar temblar. Matthew tenía claro que la razón por la que este Wang Changxin se comportaba así no parecía ser por miedo. Era pura emoción. No había visto en su vida habitual que estas 3 personas frente a él también eran militantes. A pesar de que pronto estarían luchando contra las fuerzas comandadas por el patriarca, no mostraron la más mínima cobardía. Por el contrario, los 3 ya estaban llenos de anticipación y emoción en este momento. Después de que Wang Changxin retiró su mirada del mapa, preguntó apresuradamente. Señor Matthew, ¿cuántos expertos más estamos actualmente en el nivel Soongxi en las 3 regiones? Aunque Hidutuo lo había prohibido explícitamente. Pero todavía había algunas cosas contra las que había que protegerse. Después de todo, los perros saltaban sobre las paredes cuando estaban desesperados. Sin mencionar a esos expertos de Soongxi. Matthew respondió. Aún no podemos estar seguros. No está seguro. Wang Changxin tenía una mirada desconcertada en su rostro. Y Lil te dará la respuesta mañana. Después de que Matthew terminó de hablar, discutió un poco más con algunas personas sobre los arreglos para la primera línea. Fue solo después de la hora de la comida que la multitud se dispersó. En cuanto a Matthew, después de dejar a Hatlis al cuidado de Suelian, llegó solo a los barrios de los cementerios blancos. Como Ma Bande ya había aceptado todo el cementerio blanco, el lugar era mucho más fresco. Tan pronto como Matthew se acercó, el anciano fantasmal apareció de repente frente a él. ¿Cómo es la lesión de señoris?, preguntó Matthew con una ceja levantada. Anteriormente, este anciano había tratado de interceptarlo a mitad de camino debido a la codicia. Simplemente no se le ocurrió que Matthew lo había sombreado. Tanto que esta cabeza había sido golpeada por el loto de 8 grados Snow Lotus. Las lesiones internas aún no se han recuperado. El anciano fantasmal sonrió con resentimiento. Y lo siento por la preocupación del señor Larsonx. Esta lesión del anciano casi se ha curado. ¿Sabes lo que es importante para que el señor Larson venga aquí? Si tuviera una opción, la última persona que querría ver en su vida sería este joven frente a él. Sin embargo, después de revelar su identidad,
No había lugar para él en la isla de la muerte. Una vez que saliera del tercer distrito, podría enfrentar el asedio de innumerables maestros de clanes. Después de todo, un patriarca expuesto. Solo había un cráneo de cristal. Y un patriarca menos era un competidor menos. Esto era algo que el anciano fantasmal todavía veía claramente. Matthew respondió con una intención de broma. ¿Por qué, viejo maestro? Kanat, vengo a tomar una copa y charlar contigo si no tengo nada que hacer aquí. El anciano fantasmal no conocía la intención de Mateva. Por lo que, naturalmente, no se atrevió a negarse. Y solo pudo darle la bienvenida con una sonrisa. Eres bienvenido. Ven, señor Larson, por favor, entra. Una vez que los dos estaban sentados, los subordinados prepararon rápidamente un banquete completo. El anciano fantasmal obedientemente levantó su vaso de vino de inmediato. Lo que sucedió antes fue un error fantasmal momentáneo por parte del viejo. Esta taza se considera una disculpa del anciano. Y le pido al señor Larson que no se la tome en serio, dijo mientras inclinaba la cabeza y se lo bebía todo. Solo que, cuando hizo las paces, Matthew ya no tuvo ninguna reacción y solo lo miró en silencio. Esa mirada escrutadora vio temblar el cuerpo fantasmal de las viejas manías. No pudo evitar abrir la boca y preguntar: Señor Larson, ¿hay algo malo con mi medidor durante unos días? Solo después de que se pronunciaron estas palabras, Matthew retiró su mirada y luego levantó de manera similar su copa de vino. Señor Ghost Saderner, me pregunto qué planes tienes para el futuro. Esto. El anciano fantasmal se quedó atónito al instante ante esta repentina pregunta. ¿Qué planes? Él mismo no lo había considerado. Desde que resultó herido, Ghostsu había estado en ganchos. Solo tengo miedo de que Matthew Kong venga a buscar venganza contra él cuando ataque. Eso fue hasta después de que Ma Bande vino y tomó su banda de turbinas Chingu. Ghostsu no solo no sintió ningún descontento, sino que, por el contrario, hubo un toque de gratitud. Sabía que Matthew no lo mataría por lo menos. Era solo que había tenido miedo de todo este proceso. ¿Cómo podría tener el corazón para pensar en sus planes futuros? Ahora que Matthew le había hecho tal pregunta, naturalmente no sabía cómo responder. Por el contrario, Matthew sonrió. Señor, podría ser una buena idea para Junior darte una opinión. El anciano fantasmal se enfrentó a la mirada sonriente de Matthew. Por un momento, no sabía cómo responder. Y su expresión parecía un poco aburrida. Matthew miró su comportamiento y no pudo evitar sentir emoción en su corazón. Antes, originalmente tuvo la oportunidad de derribarse. Era solo que había sido engañado por él mismo en ese momento. Por lo que había perdido la oportunidad. Desde entonces, este anciano había caminado paso a paso en la trampa que había puesto. Hasta el presente. Este anciano fantasmal se había convertido en una bestia completamente atrapada. No podía entrar ni salir. Pensando en esto, la esquina de la boca de Matthew se enganchó cuando abrió la boca para persuadir. Señor, su situación actual es más clara para usted. No me alarmaré, dijo mientras cambiaba sus palabras y su tono se volvía más serio. Puedo perdonarte por cualquier cosa que hayas hecho antes con tu corazón en el lugar correcto. Pero de ahora en adelante, tienes que hacer cosas por mí. En este momento, Matthew ya no se encubrió y ofreció directamente sus condiciones. Este era también el propósito de mantener vivo a este anciano. Tan pronto como el anciano fantasmal escuchó esta condición, su rostro se volvió sombrío al instante. Iyalbe ha sido miembro del Ryanggu durante décadas. Pero si tuviera que someterme a ti, un junior, eso haría reír a la gente. Matthew se encogió de hombros y regresó con una expresión tímida. Pero fuiste herida por una joven junior. Si no hubiera tenido una advertencia, podrías haber sido asesinada. Como dice el refrán,
exponer a alguien sin revelar sus defectos y golpearlo en la cara. Las palabras de Matthew fueron como una bofetada rotunda en la cara del anciano fantasmal. También causó que la cara de las viejas melenas se volviera aún más fea. Ese fue un momento de descuido por parte del anciano. Piensa en el momento en que el anciano asistió al maestro de la secta en la fundación de la secta de las 5 tumbas de Noé. Sigues siendo una celda. Pero fuiste herido por una niña. Matthew repitió con calma. El aura fantasmal de las viejas manías cayó. Apretó los dientes y dijo: han pasado más de 30 años desde que rompí el reino de Sonsi. Ya lo has hecho. Acaba de entrar en un maestro de secta por un corto tiempo. ¿Cómo puedes tener la virtud de burlarte de mí? Matthew miró al anciano fantasmal enojado que ya se había levantado a sus pies. Y respondió palabra por palabra. Fuiste gravemente herido por una niña. No puedes decir eso solo. Gritó histéricamente. Matthew asintió y aceptó su sugerencia. El siguiente segundo. Matthew respiró hondo. Eres tú demasiado asustado por un leñador herido para hacer un movimiento. Fuiste contado por un leñador y expusiste tu identidad. Estuviste gravemente herido y casi muerto por una joven que recientemente había entrado en el reino de Sonsi. Eras cobarde y temeroso de la muerte. Escondiéndote y temblando dentro de la esfera de influencia de un patán. Después de que terminó una salida frenética. En este momento, el anciano fantasmal, además de estar furioso, temblaba por todas partes. Tú. Levantó la mano temblando y señaló a Matthew. Temblando e incapaz de pronunciar una oración completa. Además, el anterior él mismo fue herido. En un momento de ansiedad y fuego. No pudo evitar derramar un gran bocado de sangre. Afortunadamente, Matthew fue muy rápido y esquivó a un lado en la primera oportunidad. Se las arregló para evitar que la sangre salpicara sobre sí mismo. Veterano. Podemos tener una buena charla. Este humo y vómitos de sangre está arruinando una buena mesa por nada. Dijo mientras miraba el vino y la comida en la mesa y sacudió la cabeza con un tisk. Los ojos fantasmales de las viejas manías miraron. Y solo sintió que la sangre en sus órganos internos aumentaba. En este momento, también finalmente se dio cuenta. Este niño frente a él no solo estaba increíblemente calificado y talentoso. Esa boca era aún más invencible. Pensando en esto, inmediatamente cerró los ojos, suprimiendo la ira dentro de su cuerpo. Después de mucho tiempo, el anciano fantasmal sintió que sus emociones se habían calmado. Antes de abrir los ojos nuevamente para mirar a Matthew. Sí te lo prometo. ¿Qué vas a hacer? Matthew sonrió y sacudió la cabeza con un tisk. Luego detuvo una silla limpia. Matthew respondió con una cara llena de sinceridad después de establecerse nuevamente. Aunque antes, aprovechaste mi lesión para conspirar contra mí. Y más tarde intentaste matarme a mitad de camino. Pero, una simple pausa causó que el corazón fantasmal de las viejas manías se contrajera. Pero señor, conoces a mi personaje. Soy una persona que recuerda más los viejos sentimientos. Antes. Tu cementerio blanco nos ayudó a cavar a través de los túneles en la primera línea antes. Y robó tantas armas. Incluso si no obtuviste crédito por ello. Obtuviste crédito por ello. Dijo con una sonrisa. Solo esta sonrisa parecía extraordinariamente siniestra para Gostsu. Matthew luego continuó hablando. Recordando los méritos de tu cementerio blanco. Puedo dejar de lado cualquier culpa por Earth. De las personas mayores. E incluso si señor no acepta trabajar para mí. Todavía es posible. El anciano fantasmal no sabía por qué Matthew era de repente tan generoso. Sin embargo, nunca creería que Matthew se soltaría tan fácilmente. Si no estoy de acuerdo, ¿qué me harás? El viejo fantasmal preguntó con sensatez. Matthew agitó su mano. ¿Qué disposición? Nuestras mercancías.
Toda nuestra propia gente. ¿Cuál es el punto de hablar tan duro? En este punto de la conversación. De repente cambió su tono. Solo. Dadas todas las actuaciones anteriores de señor. Incluso si te permito seguir escondiéndote en el Distrito 3. Los miembros de las 10 grandes potencias no permitirán tu existencia. Así que por favor también. Mayor. Abandone nuestros 3 distritos. Después de decir eso. Sonrió gentilmente. Y esa mirada franca era muy atmosférica. Incluso si tú, Ghost-Tsu, hubieras tratado de apuñalarme muchas veces. Pero yo, Matthew, soy tan generoso y no se me culpará en el pasado. Jejeje. Señor, soy lo suficientemente abierto y generoso. ¿Verdad? Cuando el anciano fantasmal escuchó esta pregunta, no pudo evitar poner sus ojos blancos. Mira tu generosidad. Estás tan abierto. Si pudiera salir, habría dejado los 3 distritos hace mucho tiempo. No es tu turno de expulsarme. Después de rugir en su corazón, el anciano fantasmal no se atrevió a decir nada al final. Cuanto más tiempo vivió, más temía a la muerte. Ahora que Matthew había dado su elección, no había salida para él. Si cayera en manos de Matthew, a lo sumo sería un subordinado. Si dejaba los 3 distritos, sería un cadáver en poco tiempo. Pensando en esto, el anciano fantasmal dejó escapar un largo suspiro en su corazón. Pero su rostro estaba radiante de una sonrisa. Estoy agradecido con el señor Larson. Por admirarme y no importarme. Un anciano. Ser viejo y débil. De ahora en adelante. Yo. El anciano fantasmal. Tomaré al señor Larson como mi respeto y cabeza. Con eso. Se levantó y se inclinó hacia Matthew. Ja ja ja. Matthew se levantó apresuradamente. Viejo señor. Por favor, Donna. Por favor, Donna. Eres el único que es mayor. ¿Dónde está el respeto o la falta de respeto? Solo puedo decir. Señalar a nosotros jóvenes. Con un puñado de hermosas palabras. El viejo fantasma también finalmente tiene un paso hacia abajo. En este momento su cara se ve un poco mejor. Señor Larson. Eres joven y talentoso. Puedo decir que puedo darte cualquier orientación. Después de un intercambio comercial de elogios entre las dos partes. También se consideró que el anciano fantasmal había sido tomado bajo el nombre de Matthew. Después de intercambiar bromas por un tiempo, Matthew también sacó una caja de medicamentos. Señor. Esta niña Suelian no sabe nada mejor y no tiene un toque ligero. Este es un regalo que me pidió que trajera para hacer las paces. Espero que los mayores lo tomen personalmente. El anciano fantasmal tomó la píldora y luego la tragó de inmediato. La situación en la que se encontraba hoy ya lo estaba aterrorizando. Agregando esta lesión interna a su cuerpo. Estaba constantemente nervioso. Ahora que vio el elixir curativo. El anciano fantasmal naturalmente no dudó. Cuando la píldora entró en su estómago. Una corriente cálida corrió instantáneamente por todo su cuerpo. El aura de loto blanco que se había unido a su cuerpo desapareció con el calor. El anciano fantasmal sintió que su cuerpo se curaba lentamente. Y su rostro gradualmente se veía mejor. Sobre todo, el elixir no solo hizo que su montaña interior se disipara rápidamente. Sus venas de sangre envejecidas también mostraban signos de rejuvenecimiento. El anciano fantasmal sintió los increíbles cambios dentro de su cuerpo. Su rostro, que había estado ligeramente pálido, emergió gradualmente con un color rosado. Después de escupir un bocado de sangre magullada, solo sintió una sensación de alivio. Gracias, señor Larson, por el regalo de la medicina. Matthew agitó su mano con descuido. Todos somos nuestra propia gente. No es necesario ser tan educado.
Agregó un acento especial a las palabras Guanofouraun. El anciano fantasmal comprendió naturalmente el significado de esto. Y asintió con la cabeza repetidamente en reconocimiento. Señor. Dado que sus lesiones internas se han curado. Descanse bien allí. No te molestaré mucho. Matthew vio que el propósito de este viaje se había logrado. Y no tenía la intención de quedarse aquí. Después de algunos intentos fallidos de quedarse, Ghost Sauder envió a Matthew fuera de las instalaciones del cementerio blanco. Cuando Ghost Su miró hacia atrás, su mente no pudo evitar cambiar un poco. Parecía que no era malo seguir a un genio tan joven con calificaciones y sabiduría increíbles. Que era excelente tanto en medicina como en artes marciales. Después de otro periodo de cálculo, fue gravemente herido por Shwelien. Cuanto más el anciano fantasmal sentía que había envejecido. Este cielo y la tierra todavía pertenecen a los jóvenes después de todo. Después de lamentarse, sacó un silbato directamente de su cintura. Sonó un sonido inaudible de un silbato y una flauta. Varias figuras llegaron instantáneamente frente a él. Saludos. Señor. Ghost Su. Ghost Su miró exactamente a 10 adolescentes de la edad de Matthew frente a él. Y agitó su mano con una expresión algo no impresionada. Toma esta ficha y dásela a Matthew. De ahora en adelante. Matthew es tu señor. Ghost Su. Y todas las cosas están a sus órdenes. Este era un adolescente. Es decir, había estado cultivando fuerzas en secreto a lo largo de los años. Originalmente, Ghost Su era algo complaciente con un grupo tan talentoso de adolescentes. El más talentoso de ellos ya había tocado el umbral de un patriarca de medio paso. Sin embargo, estas personas, cuando se colocaron frente a Matthew y la doncella santa Dunhuan Shwelien, parecían tenues. En este momento, ya se había rendido a la pancarta de Matthew. No tenía sentido mantener a estos grupos juveniles. En cambio, deberían enviarse a Matthew como un signo de lealtad. Y tal vez a cambio de mayores beneficios en el futuro. El líder igual a un adolescente. Al escuchar esta orden, frunció el ceño al instante. Solo que era una orden del anciano fantasmal. Y no se atrevió a negarse. Con emociones completas. Él todavía resultó en la ficha. Y luego sacó a su compañero de aquí. En el otro lado. Después de que Matthew regresó a su habitación, convocó a Guan Changxin nuevamente. Más temprano me preguntaste sobre el número de patriarcas. Ahora es cuando puedes estar seguro. 3 en total. Al escuchar esta respuesta, un rastro de duda brilló en la cara de Guan Changxin. En cambio, había aprendido de la boca de Ma Vandal sobre el reino del patriarca del Loto de Nieve. Junto con Matthew, solo había 2 de ellos. Y este extra. No pudo pensar. Matthew vio esta mirada en su rostro y habló directamente. Muy bien. No hay necesidad de que adivines más. Ghost Su es el tercer experto en grandes maestros. Que ahora ha estado bajo mi mando. ¿Qué demonios? Los ojos de Guan Changxin se ensancharon instantáneamente. Ese viejo que tiene la mitad de sus pies en el ataúd es en realidad un patriarca. Mientras decía eso, su mente no pudo evitar evocar la figura temblorosa del anciano fantasmal que caminaba. Con ese cuerpo, un poco de viento podría haberlo llevado. Entonces, él era aún más incrédulo. Señor Larson, no estás bromeando. ¿Qué te parece? Tengo mucho tiempo en mis manos. Matthew explicó. Este viejo. Esa mirada débil que suele tener. Es todo un disfraz. La próxima vez que nos veamos, debes mantener la boca cerrada. Cuidado con la desgracia que sale de tu boca. Ver a Matthew luciendo tan solemne. Solo entonces Guan Changxin aceptó la verdad de que el viejo fantasmal era un patriarca. Pero esto era bueno.
Un patriarca más les daría un punto más de fuerza oculta en los 3 distritos. El plan de seguimiento también estaría mejor organizado. Matthew dio casi toda la información conocida hasta ahora. El propósito era permitir que Wang Changxin hiciera los arreglos de seguimiento. Espere hasta que la familia Lawrence haya sido ordenada. Otra guerra estallará entre los 2 distritos. Esto es inevitable. Justo cuando los dos hablaban directamente, Suelian también regresó a la habitación después de liderar Hatfree para jugar. Solo que esta vez había varias figuras jóvenes más detrás de ellos. Y estos son. Suelian se alejó del camino y explicó. Acabo de conocerlos cuando estaba tomando Hatfree. Para nadar. Se parece estar aquí para verte. Matthew se congeló en seco. Después de escanear una vez más desde entonces, estaba completamente seguro de que no conocía a estas personas. Están aquí para encontrarme. El adolescente a la cabeza del grupo miró con insatisfacción. Jowisre Matthew. Nosotros. Señor. Ghostly viejo man. Señor. Ghostly viejo man. Nos dijimos que fuéramos y un te he dicho. Con eso arrojó la ficha en su mano sobre la mesa frente a él. No había señales de Matthew en esos altos ojos. ¿Cómo te atreves? Wang Changxin no pudo evitar fruncir el ceño. Con este aura indiferente. No había nada como venir a servir. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto al señor Larson? ¿Quién te dio las agallas? Sin embargo, cuando terminó su reprimenda, el adolescente al frente del grupo simplemente le dio una mirada desdeñosa. Y luego se burló. Todos a esta edad. No puedo creer que no hayas llegado a Soungxi a medio paso yet. Y eres digno de gritar delante de mí. ¡Qué risa! Wang Changxin cara hundida. Kid. Arrogante. Nunca había pensado que sería burlado por un chico peludo cuando era el jefe de una pandilla. Después de dar una reprimenda, levantó la mano para enseñarle una lección a este niño. Pero justo cuando se acercó para agarrar el collar de sus oponentes, el joven instantáneamente hizo un giro lateral, esquivando la palma de Wang Changxin al mismo tiempo. Un puño se rompió fuertemente en el hombro de este último. Wang Changxin también fue demasiado crédulo por un momento. Junto con el descuido, para esquivar a tiempo, fue aplastado directamente varios pasos por este golpe de su oponente. Ser atacado por un mocoso a la vista del público instantáneamente hizo que Wang Changxin se enfrentara a lo insoportable. Ven de nuevo. Después de mover su hombro con hormigueo varias veces, volvió a golpear. Estaba conteniendo la respiración para evitar otra desgracia. El adolescente frente a él, sin embargo, tampoco se quedó atrás. Esquivó fácilmente el puño de hierro que venía de la sombra. Y mientras esquivaba, el adolescente aprovechó la brecha en el ataque de Wang Changxin y golpeó 2 golpes, rompiéndolo en el pecho. La cara de Wang Changxin se puso roja y dio varios pasos atrás. Fue solo cuando Matthew lo arrastró por la espalda que pudo estabilizarse. Cuando el joven vio su victoria, su expresión se volvió aún más arrogante. Con ese tipo de habilidad, todas estas décadas han sido consideradas un desperdicio de entrenamiento. Cuando se burló de él, la cara de Wang Changxin se puso roja, mientras que su corazón estaba lleno de ira. Tú. Justo cuando estaba a punto de atacar de nuevo para encontrar su camino de regreso, Matthew detrás de él de repente lo detuvo. Hay algo. Matthew dijo mientras estrechaba lentamente los ojos. Cuando el joven escuchó esto, su barbilla también se elevó. No solo tengo algo. ¿Qué tal si lo intentas también? Sin embargo, no sabía por qué el hombre fantasmal quería que fuera leal al joven que tenía frente a él, que tenía aproximadamente su propia edad. Pero en el fondo de su corazón era 10.000 veces reacio. Pensó que solo podía aprender más bajo fantasmas. No sería una pérdida de tiempo ser leal a otra persona.
Con estas palabras, los compañeros detrás de él se pusieron de pie instantáneamente también. Sí. ¿Por qué no también peleas con nuestro jefe? ¿Cómo quieres nuestra lealtad? Tienes que mostrar algo de habilidad. Matthew vio lo arrogantes que se veían. No pudo evitar sacudir la cabeza en secreto. Sus calificaciones no eran malas. Pero eran demasiado arrogantes y de mente alta. Incluso si estuviera dispuesto a trabajar bajo él. Primero tendría que ser pulido. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.